Si bailas esta salsa conmigo, te heredaré toda mi fortuna. Baila esta salsa conmigo y te heredo mi fortuna. La frase cayó en el salón con una seguridad que no necesitó gritos. Javier Solís la pronunció como quien sabe que todas las miradas le pertenecen. Y así fue. Las risas surgieron de inmediato. Risas cómodas alineadas con el poder. Javier, atractivo e impecable a sus 45 años, disfrutó la reacción como confirmación de su dominio. Laura Montero, mesera de 35 años, se detuvo apenas un instante. No por sorpresa, sino porque comprendió el peso real de esas palabras. Sintió un nudo breve en el pecho, no de vergüenza, sino de algo antiguo. Por fuera nada cambió. La bandeja firme. La postura recta. Por dentro se cerró con cuidado. Se sintió expuesta, colocada en el centro de una escena que no eligió. Y aún así no se hizo pequeña. Muy brevemente, Laura se sintió presionada pero no vencida. Ahora sí. Bienvenido, bienvenida. Si te gustan las historias donde la dignidad pesa más que el dinero y los silencios hablan más que las burlas, suscríbete, dale like y cuéntame desde qué país estás escuchando esta historia. Ahora sí, comenzamos. La gala se celebraba en un hotel de lujo, una noche donde los negocios se disfrazan de fiesta. Javier Solís era el centro, heredero de una fortuna inmensa, seguro de sí mismo, orgulloso hasta el exceso. Le gustaba mandar y provocar reacciones. Laura trabajaba ahí porque necesitaba hacerlo. Servía copas, cumplía horarios, hablaba poco. Cuando Javier lanzó la frase, el público reaccionó como él esperaba. Rieron, aplaudieron. Algunos pidieron que bailara. Laura levantó la mirada con profesionalismo. ¿Desea algo más, señor?, preguntó con calma. No fue desafío. Fue un límite. Javier sonrió incómodo. Vamos, Laura, dijo llamándola por su nombre. Esto es una fiesta. Pidió música. Salsa, rápida, intensa. La orquesta obedeció. El ritmo llenó el salón y el círculo de invitados se cerró un poco más. Laura no se movió. Las risas continuaron, pero ya no eran iguales. Había expectativa. No es tan difícil, se burló Javier dando unos pasos. Solo hay que tener ritmo. Estoy trabajando, señor, respondió Laura sin elevar la voz. Algunos invitados se incomodaron apenas. Una grieta mínima. Javier insistió, bromeó, ofreció dinero, prometió sacarla de ahí. El público aún reía, pero con menos soltura. Laura siguió firme, sin gritar, sin humillarlo, sin ceder, y en esa calma comenzó la desesperación de Javier. Porque para quien está acostumbrado a comprar reacciones, el silencio es una amenaza. La música seguía sonando, rápida y constante, mientras las miradas iban y venían entre Javier y Laura, con la certeza de que el ambiente ya no era el mismo, de que algo invisible se había tensado en el aire, algo que no dependía del dinero ni del poder, sino de la decisión silenciosa de una mujer que permanecía de pie trabajando, sin moverse del lugar donde había decidido mantenerse. La música no se detuvo. La salsa siguió avanzando con ese ritmo rápido que obliga al cuerpo a decidir si entra o se quiebra, y Javier Solís aprovechó ese movimiento constante para no soltar el centro de la escena. Dio unos pasos seguros, exagerados, marcados, como si cada giro fuera una forma de recordarles a todos que él mandaba ahí. «¿Ves?», dijo alzando la voz. «No tiene ciencia». Algunos invitados rieron, pero la risa fue corta, incompleta. Otros solo observaron con atención. El ambiente estaba cargado, denso, como una tormenta que se anuncia pero no termina de caer. Laura seguía en su lugar, la bandeja firme, los hombros rectos. Lo miraba con calma, sin miedo y sin admiración. No lo desafiaba, pero tampoco lo seguía, y esa neutralidad lo irritó más de lo que habría querido admitir. «Vamos», insistió acercándose un poco más. «No me digas que no puedes ni intentarlo». Laura respiró hondo antes de responder, como si eligiera con cuidado cada segundo. «Señor Solís, estoy cumpliendo con mi trabajo». La frase fue sencilla, correcta, casi impecable, pero cayó como un freno brusco en medio del ritmo. Javier apretó la mandíbula y sonrió de lado,
una sonrisa que ya no buscaba divertir. Claro, tu trabajo. Miró alrededor buscando respaldo, buscando risas que lo sostuvieran. Algunas llegaron débiles, otras no, y esa ausencia fue suficiente para empujarlo a ir más lejos. Yo solo quiero divertirnos, anunció, o ahora ofrecer una oportunidad es ofensivo. Un murmullo recorrió el círculo. Nadie respondió con claridad. Nadie quiso cargar con esa respuesta. Laura sintió de nuevo el peso de las miradas, pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no era solo presión. Era una calma extraña, incómoda, como si se hubiera asentado en medio del ruido. «Baila», dijo Javier más bajo. «No hagas esto más grande». Laura sostuvo su mirada un segundo más. «Ya es grande, señor», respondió sin alzar la voz. No hubo risas, solo un silencio espeso, incómodo. La orquesta siguió tocando, pero la música parecía lejana. Javier sintió ese silencio como un reto directo, como una grieta abierta justo donde más le dolía. «Está bien», dijo al fin acomodándose el saco. «Tómate tu tiempo». Se dio la vuelta fingiendo despreocupación, aunque por dentro algo se agitaba con fuerza. Laura no había dicho que sí, pero tampoco había huido. Y esa espera, ese espacio sin respuesta, lo desesperaba más que un rechazo frontal. Las miradas iban y venían entre ambos. El público ya no sabía si aquello era una broma, una burla prolongada o algo que se estaba saliendo de control. Laura dio un paso para seguir trabajando, y ese gesto encendió de nuevo la urgencia de Javier, una necesidad de dominar que no pensaba soltar mientras la música seguía marcando el tiempo y el salón entero parecía contener la respiración. Consciente de que lo que estaba ocurriendo ya no podía deshacerse con una risa más. La música siguió marcando el pulso del salón con la misma insistencia, como si ignorara la tensión humana que se imponía sobre ella. Javier Solís volvió al centro, estiró los hombros y respiró hondo, intentando recuperar una sensación de dominio que comenzaba a escapársele, lenta pero claramente. «Tranquilos», dijo levantando una mano. «Aquí no pasa nada». Pero algo sí pasaba. El público ya no reía igual. Algunos permanecían de pie por inercia, otros cruzaron los brazos sin notarlo, y unos cuantos miraban alrededor buscando entender qué debían sentir. La tensión no gritaba, pero se sentía en la piel, como un zumbido persistente. Laura avanzó un par de pasos para continuar con su trabajo. Sirvió una copa, acomodó otra, manteniendo ese ritmo profesional que la protegía. No huía, pero tampoco se quedaba por miedo. Simplemente seguía, y ese gesto sencillo comenzaba a decir más que cualquier palabra. Y eso para Javier era intolerable. «¿Así que eso es todo?», preguntó él con una risa breve. «¿Vas a hacer como que nada pasó?». Laura terminó de colocar la copa, y entonces levantó la mirada. «Nada pasó que no haya pasado ya», respondió con calma. No hubo risas, solo un murmullo bajo, incómodo, casi involuntario. Javier ladeó la cabeza, observándola con atención. «Te haces la interesante», dijo. «Pero aquí todos estamos viendo lo mismo». Algunos invitados asintieron sin convicción. Otros desviaron la mirada. El respaldo ya no era firme, y Javier lo sentía con cada segundo que pasaba. La orquesta mantuvo el ritmo, rápido y constante. Javier marcó un paso más elaborado, buscando aplausos que apenas llegaron, dispersos. «Mírenla», insistió. «Ni siquiera se atreve a decir que no». Laura respiró despacio, como si ese gesto fuera suficiente para sostenerlo todo. «No tengo por qué decirlo», contestó. «Mi silencio también es una respuesta». La frase quedó suspendida. Una mujer bajó la mirada. Un hombre carraspeó incómodo. Javier sintió la presión cerrarse en el pecho, densa. «No me gusta perder el tiempo», dijo acercándose un poco más. «Y tú me lo estás haciendo perder». Laura no cambió su postura ni su expresión. «Yo no le quito nada a nadie», respondió. «Solo estoy aquí». El público ya no sabía a quién mirar. Algunos observaban a Javier esperando que retomara el control. Otros miraban a Laura como si empezaran a verla distinta, con una atención nueva. Javier dio un paso atrás, acomodándose el saco. «Bien», dijo. «Sigamos entonces». Pero nadie se movió. La música continuaba, pero el ambiente había cambiado. Laura retomó su camino entre las mesas con la misma serenidad, mientras Javier permanecía quieto unos segundos más, sintiendo que cada mirada
era ahora una pregunta sin respuesta y que el silencio, poco a poco, empezaba a dominar la noche. Laura no avanzó mucho antes de detenerse otra vez. No fue un gesto dramático ni brusco, fue casi imperceptible, como si algo dentro de ella hubiera decidido que ya era suficiente. La bandeja seguía firme entre sus manos, pero su respiración cambió apenas, lo justo para quien supiera mirar. Javier Solís seguía en el mismo lugar. No se había movido, aunque su cuerpo lo pedía. Sentía las miradas clavadas en la espalda, en el perfil, en la sonrisa que ya no le resultaba tan fácil sostener. Había dicho, sigamos, pero nada había seguido. «Laura», dijo entonces, sin levantar la voz, cargándola de intención, «no tienes que hacerlo así». Ella giró despacio, no con prisa, no con desafío. Giró como alguien que ya había tomado una decisión interna. «¿Así cómo, señor Solís?», preguntó. La pregunta fue limpia, directa. El salón entero pareció inclinarse hacia adelante. Javier abrió la boca para responder, pero se detuvo. Carraspeó, como si esto fuera algo personal. Laura sostuvo su mirada, sin reproche, sin sumisión. «Lo es», respondió. Cuando alguien habla de otra persona como si fuera una apuesta, siempre es personal. El murmullo volvió, más intenso. No era ruido, era incomodidad compartida. Javier lo sintió de inmediato. «No exageres», replicó forzando una sonrisa. «Solo era una broma». Laura inclinó apenas la cabeza. «Las bromas hacen reír a todos», dijo. «Y aquí ya no se está riendo nadie». El silencio fue completo. La música seguía, pero parecía venir de lejos. Javier apretó los dedos. Dio un paso, luego otro y se detuvo. «Entonces dime», dijo, «¿qué quieres?» Laura respiró hondo. No alzó la voz, no miró al público. Le habló solo a él. «Respeto», respondió. Nada más. Una mujer asintió sin notarlo. Un hombre bajó la mirada. Javier soltó una risa corta, tensa. «¿Respeto?», repitió. «¿De verdad crees que estás en posición de pedirlo?» Laura dejó que la pregunta se quedara suspendida. «No lo pido», dijo al fin. «Lo ejerzo». La frase cayó con una fuerza silenciosa. No provocó aplausos, provocó reflexión. Javier abrió los brazos, intentando recuperar terreno. «Muy bien», dijo. «Hablemos claro, ¿vas a bailar o no?» Laura sostuvo su mirada un segundo más. Largo, sereno. «No», respondió. «No así». El salón volvió a contener la respiración, consciente de que algo ya había cambiado, mientras Laura permanecía tranquila y Javier empezaba a entender, aunque no quisiera aceptarlo, que el control ya no le pertenecía. Laura no se movió después de decirlo. No dio un paso atrás ni buscó apoyo en ninguna mirada. Simplemente se quedó ahí, con la bandeja firme y la espalda recta, como si esa negativa hubiera sido una extensión natural de su respiración. Javier Solís parpadeó una vez. Solo una. Lo suficiente para que quienes lo conocían notaran que algo se había desacomodado dentro de él. No estaba acostumbrado a que una palabra tan corta le quitara tanto espacio. «¿No así?», repitió inclinando ligeramente la cabeza. «¿Y cómo entonces?». El tono intentaba sonar curioso, incluso abierto, pero debajo había una presión clara, una expectativa de obediencia disfrazada de diálogo. Laura no respondió de inmediato. Dejó pasar un segundo, luego otro. Ese silencio medido volvió a tensar el ambiente. «No frente a todos», dijo al fin. «No como si fuera un espectáculo». El murmullo reapareció, más contenido, más cuidadoso. Ya no era simple incomodidad, era atención real. Javier apretó la mandíbula y miró alrededor, evaluando el efecto de cada palabra. Varias miradas ya no estaban con él. No en contra, pero tampoco a favor. Y eso, para alguien como él, era una pérdida. «Esto es una fiesta», insistió. «Todo aquí es público». Laura negó apenas con la cabeza. «No todo», respondió. «La dignidad no lo es». La frase no fue pronunciada para impactar, pero impactó. Una mujer respiró hondo sin darse cuenta. Un hombre se acomodó el saco, incómodo. Javier sonrió otra vez, aunque la sonrisa ya no llegaba a los ojos. «Hablas como si supieras mucho de eso», dijo. «De dignidad». Laura sostuvo su mirada serena. Lo suficiente para no negociarla. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No fue sorpresa ni tensión pura, fue algo más pesado, más lento, como si el salón entero estuviera procesando
lo que acababa de escuchar. Javier dio un paso hacia un lado, rompiendo el eje entre ambos. «Está bien», dijo. «Dejemos esto aquí». Pero nadie se relajó. Laura asintió levemente y se dispuso a seguir con su trabajo. Dio un paso, luego otro, y en ese movimiento sencillo volvió a colocar una distancia clara entre ellos. Javier la observó alejarse unos segundos. Luego levantó la copa, como si necesitara hacer algo con las manos. «Continúen», dijo al aire. «Disfruten». La orquesta siguió tocando, pero el ritmo ya no provocaba lo mismo. El salón había cambiado, no de forma ruidosa, sino profunda. Laura avanzó entre las mesas con la misma calma de siempre, consciente de que cada mirada ahora pesaba distinto, mientras Javier permanecía un momento más en su sitio, entendiendo que había intentado cerrar algo que seguía abierto, y que esa mujer, sin levantar la voz ni dar un paso en falso, había marcado un límite que ya no podía fingir que no existía. Javier no bebió de la copa que tenía en la mano. La sostuvo unos segundos, observando el líquido como si ahí pudiera encontrar una respuesta, y luego la dejó sobre la mesa sin probarla. El gesto pasó casi desapercibido, pero dijo más de lo que él habría querido. El salón seguía lleno, la música seguía viva, pero algo se había desplazado. Las conversaciones eran más bajas, las risas más cuidadosas. La fiesta continuaba solo en apariencia. Laura siguió trabajando. Se movía con la misma precisión de siempre, aunque ahora sentía las miradas de otra forma. Ya no eran curiosas ni burlonas. Eran atentas, algunas incluso respetuosas. Eso no la enorgulleció, la mantuvo alerta. Javier la observó desde lejos, no con desprecio, sino con una mezcla incómoda de reconocimiento y rabia. Había algo en la forma en que ella caminaba, en cómo no se apresuraba, que le resultaba peligrosamente familiar. «Interesante», murmuró. Un hombre se le acercó, uno de sus socios más antiguos. Tal vez ya fue suficiente. Javier no respondió de inmediato. Mantuvo la vista en Laura. «No», dijo al fin, «aún no». Se apartó del grupo y avanzó unos pasos, no hacia ella directamente, sino siguiendo un trayecto que terminaría por cruzarlos. No tenía prisa. Ahora buscaba algo distinto, no una reacción, sino una grieta. Laura lo vio acercarse desde la periferia de su atención. Terminó de servir una mesa y levantó la mirada. «¿Se le ofrece algo más?», preguntó con el mismo tono profesional. Javier esbozó una sonrisa lenta. «Siempre tan correcta», dijo. «Me pregunto si lo eres porque quiere o porque aprendiste a hacerlo». Laura sostuvo su mirada sin tensarse. «Aprendí muchas cosas», respondió. «Entre ellas cuándo hablar y cuándo no». El comentario no fue agresivo, pero Javier lo sintió como una advertencia. «Entonces habla», dijo, «ya que todos están atentos». Laura negó suavemente. «No todo se dice cuando alguien lo exige». El silencio volvió ya no incómodo, sino deliberado. Javier inhaló profundo y se enderezó. «Bailar no era una humillación», dijo. «Era una oportunidad». Laura lo miró con calma. «Las oportunidades no se imponen», respondió. «Se ofrecen». Un par de invitados intercambiaron miradas. Nadie rió, nadie intervino. Javier apretó los labios. «Hay personas que confunden firmeza con desafío. Que hay quienes confunden poder con derecho», contestó Laura. No fue un golpe bajo, fue una observación. Javier dio un paso atrás, como si necesitara espacio. Asintió lentamente. «Tienes carácter», admitió. No lo esperaba. Laura no respondió. La orquesta marcó un cambio leve en el ritmo. El salón siguió adelante, pero algo ya era claro para quienes observaban. Aquella noche había dejado de ser un juego. Laura retomó su trayecto entre mesas con la misma serenidad, mientras Javier permanecía unos segundos más en su sitio, consciente de que cada palabra había añadido peso a algo que aún no terminaba de caer, y de que estaba más involucrado de lo que había planeado. Laura avanzó unos pasos antes de detenerse. Esta vez no fue por trabajo ni por protocolo. La música cambió apenas, un ajuste sutil que solo alguien con oído entrenado habría notado. La salsa seguía rápida, pero ahora exigía algo más. Javier Solís también lo percibió. Miró a la orquesta y luego a Laura. Su expresión se tensó un instante. Laura dejó la bandeja con cuidado sobre una mesa cercana. No miró al público. Miró el suelo apenas un segundo, como quien mide un espacio conocido.
Al levantar la cabeza, su postura era distinta, precisa, contenida. El murmullo creció expectante. ¿Ahora sí?, preguntó Javier. «Ahora», respondió ella. «Escuche». No pidió permiso. Dio un paso al frente. La orquesta sostuvo el ritmo. La percusión marcó firme. Y Laura se movió. No fue un inicio espectacular. Fue controlado. Sus pies tocaron el suelo con exactitud, sin error. Cada paso caía donde debía. El salón quedó en silencio. Giró con naturalidad, marcando el tiempo con el torso. No había exageración. Había dominio. La música aceleró y ella respondió sin esfuerzo. Zapateó con precisión, enlazó movimientos rápidos con pausas limpias. Bailaba para la música, no para el público. Javier observaba sin aplaudir, buscando una falla que no aparecía. La salsa exigía cambios rápidos y cortes precisos. Laura los atravesó con calma. Cada giro fue exacto. Cuando la música alcanzó su punto más alto, cerró con un paso limpio y quedó de pie. El silencio fue total. Javier soltó una risa breve. «No era tan difícil», dijo. «Buena coordinación». Nadie respondió. Algunos invitados se miraron entre sí. Quienes sabían bailar entendieron lo que habían visto. «No fue una salsa cualquiera», murmuró alguien. «Suerte», dijo Javier. «Nada más». Laura lo miró sin orgullo ni reproche. «No bailé por su fortuna», dijo. «Bailé para que quedara claro que no soy un objeto de burla». No pidió nada. Dio media vuelta. La música bajó lentamente. El salón seguía en silencio, procesando lo ocurrido mientras Javier permanecía inmóvil, consciente de que había visto algo que no podía negar, aunque no estuviera dispuesto a aceptarlo. Laura no regresó de inmediato a su rutina. Caminó unos pasos más despacio, como si el suelo hubiera cambiado bajo sus pies. No buscaba miradas ni aprobación, pero las sentía. No eran aplausos, eran preguntas. El murmullo volvió distinto, bajo, cargado. Javier Solís permanecía en el mismo lugar. No había aplaudido ni dicho nada más. La palabra suerte se le había quedado corta, pero negar seguía siendo su refugio. Laura se detuvo cerca de una mesa vacía. Apoyó la mano en el respaldo de una silla, no por cansancio, sino para anclarse. Respiró hondo y habló. No alzó la voz. No pidió silencio. Aún así el salón empezó a callar. «No siempre fui mesera», dijo. Algunos rostros se tensaron. Otros se inclinaron apenas hacia adelante. Laura no miró a Javier. Miró un punto indefinido, como si lo que decía no perteneciera del todo a ese lugar. «Hubo un tiempo en que mi vida era la música», continuó. «No como hobby, como disciplina, como identidad». Una mujer apretó los labios. Un hombre frunció el ceño, intentando recordar algo. «Entrené durante años», dijo Laura. «Concursos, escenarios, viajes, sacrificios». El silencio se volvió total. «Llegué a bailar en lugares donde el error no existe», añadió. «Donde cada paso te define». Javier la escuchaba ahora con una atención tensa, defensiva. «Me ofrecieron algo grande», dijo. «Reconocimiento, proyección, un contrato que prometía abrir puertas». Hizo una pausa breve. «Confié». Alguien inhaló hondo sin notarlo. «Firmé sin saber que estaba firmando mi salida», continuó. «Sin asesoría, con prisa, con ilusión». Bajó la mirada apenas un segundo. El acuerdo no se respetó. Mi nombre desapareció. Mi trabajo se quedó en otros. Mis títulos también. Las palabras cayeron sin dramatismo, pero con peso. «Intenté defenderme», dijo. «No pude, no tenía cómo. Y cuando todo se cerró tuve que empezar de nuevo». Levantó la mirada por primera vez hacia Javier. «Aquí». No acusó. No fue necesario. «No digo esto para justificar nada», añadió. «Lo digo porque hoy alguien decidió reírse sin saber». La música parecía un recuerdo lejano. «No bailé esta noche para recuperar nada», dijo Laura. «Bailé porque hay cosas que no se pueden quitar aunque lo intenten». Nadie habló. Laura respiró una vez más y volvió a tomar la bandeja con cuidado, como si ese gesto cerrara algo por dentro. Javier apartó la mirada. No dijo que era mentira ni que era verdad, pero su expresión había cambiado. Ya no era control, era exposición. Laura dio media vuelta y retomó su camino entre las mesas, dejando atrás un salón que ya no la veía igual, y a un hombre que empezaba a entender que el silencio no siempre protege al que tiene el poder.
Laura avanzó unos pasos más, antes de sentir que el aire del salón ya no pesaba igual. No era alivio, era otra cosa. Una mezcla extraña entre cansancio y claridad. Hablar había abierto algo que llevaba tiempo cerrado, y ahora ese algo respiraba. El murmullo no regresó de inmediato. Tardó, como si nadie supiera exactamente qué comentario era aceptable después de escucharla. Algunas personas fingieron continuar con sus conversaciones, otras simplemente permanecieron en silencio, sosteniendo copas que ya no bebían. Javier Solís seguía inmóvil. No había intentado reír, ni corregir, ni desmentir. Su postura seguía siendo firme, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no observaba desde arriba. Observaba como quien intenta medir un daño que no pensaba admitir. Un hombre se le acercó con cautela. «¿Es cierto?», preguntó en voz baja. Javier no respondió. No negó, no afirmó. Ese silencio fue suficiente. Laura se detuvo otra vez, no porque quisiera hablar más, sino porque alguien la llamó por su nombre. Fue una voz femenina, suave, casi temerosa. «Laura». Ella giró. Una mujer de vestido elegante, de esas que suelen pasar desapercibidas entre los poderosos, la miraba con los ojos brillantes. «Gracias», dijo, por decirlo. Laura asintió apenas. No sonrió, no buscó consuelo. Otra persona se acercó. Luego otra. No eran abrazos, no eran disculpas. Eran gestos pequeños, una mirada sostenida, una cabeza inclinada, un espacio abierto para pasar. El salón se había reorganizado sin darse cuenta. Javier observaba esa escena con el ceño apenas fruncido. No era rabia abierta, era algo más incómodo, la sensación de haber perdido el control del relato, de ya no ser el centro inevitable. «Exageraron», dijo de pronto, levantando un poco la voz. Una historia bien contada siempre suena convincente. Nadie respondió de inmediato. Laura se giró despacio hacia él. «Puede ser», dijo, «pero no todo lo convincente es mentira». Javier sostuvo su mirada. Por un instante pareció querer decir algo más, algo definitivo. No lo hizo. «No voy a heredar nada», añadió. «Nunca fue real». Laura no se alteró. «Nunca lo pedí». La respuesta fue tan simple que dejó sin espacio cualquier réplica. Algunos invitados intercambiaron miradas. Otros, sin decir palabra, comenzaron a alejarse de Javier con la excusa de saludar a alguien más. No era rechazo abierto. Era distancia. Javier notó esa distancia. La sintió como se siente una corriente fría que no se ve. «Esto no cambia nada», dijo más para sí que para otros. Laura lo miró una última vez. «Para mí sí», respondió. No hubo aplausos. Solo esa verdad dicha sin dramatismo. Laura retomó su camino entre las mesas con la misma serenidad que había tenido toda la noche, pero ahora con algo más, una ligereza nueva en los hombros. Javier permaneció donde estaba, rodeado de gente, pero más solo que antes, entendiendo, aunque no quisiera, que había quedado expuesto frente a todos sin que nadie tuviera que levantar la voz. La noche empezó a cerrarse sin que nadie lo anunciara. No fue el reloj ni la música lo que lo indicó, sino el cansancio emocional que se había instalado en el salón. Las luces seguían brillando igual, pero ya no iluminaban lo mismo. Laura siguió trabajando unos minutos más, no porque lo necesitara, sino porque terminar lo que había empezado era su manera de despedirse. Cada mesa atendida era un gesto de cierre, cada copa retirada, una confirmación silenciosa. Algunos invitados comenzaron a marcharse antes de lo previsto. No había prisa, pero sí una necesidad discreta de irse con algo claro en la cabeza. Nadie comentó lo ocurrido en voz alta. No hacía falta. Cada quien cargaba su propia versión. Javier Solís permanecía cerca del centro, inmóvil. Varias personas pasaron a su lado sin detenerse. No lo ignoraban por completo. Simplemente ya no lo buscaban. Y eso, para alguien como él, era una derrota que no sabía nombrar. Un socio intentó romper el silencio. «Fue incómodo», dijo. «Nada más». Javier asintió sin convicción. «Sí», respondió. «Incómodo». Pero ambos sabían que no era solo eso. Laura dejó la bandeja por última vez. Se acomodó el uniforme con cuidado, como si ese gesto también mereciera respeto. Respiró hondo. No sentía euforia. No sentía victoria. Sentía algo más sereno.
coherencia. Antes de irse, pasó cerca de Javier. No lo evitó, tampoco se detuvo. «Laura», dijo él sin girarse del todo. Ella se detuvo. Javier tardó un segundo en continuar. «No todo es como lo cuentas». Laura lo miró con calma. «Nunca dije que lo fuera», respondió. «Solo dije lo que fue para mí». Javier no tuvo respuesta. Laura dio un paso más y luego otro. Nadie la detuvo. Nadie la siguió. Salió del salón sin música de fondo, sin aplausos, sin despedidas solemnes, solo con el sonido de sus propios pasos. Afuera el aire era distinto, más frío, más honesto. Javier permaneció dentro, rodeado de lujo pero consciente de que algo se había quebrado de forma irreversible. No su fortuna, no su nombre, algo menos visible y mucho más frágil, la imagen que tenía de sí mismo. La gala terminó oficialmente unos minutos después. La orquesta guardó los instrumentos, las luces se atenuaron. El salón volvió a ser solo un espacio vacío. Laura caminó hacia la salida del hotel sin mirar atrás. No sabía qué vendría después, no tenía promesas, no tenía contratos, pero llevaba algo que nadie pudo arrebatarle esa noche. Y mientras Javier se quedaba solo entre restos de una fiesta que ya no le pertenecía, Laura se alejaba con la certeza silenciosa de haber recuperado su dignidad, entendiendo que no todas las herencias se reciben con dinero. Algunas se reclaman simplemente estando de pie. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte, a darle like y a contarnos en los comentarios qué te hizo sentir, porque leerte también es parte de esta experiencia. Fue una historia hermosa, porque nos recordó que la dignidad no se compra, que a veces el silencio es valentía y que levantarse con respeto puede cambiarlo todo. Y si mientras la escuchabas pensaste en alguien, compártela. Tal vez esta historia llegue justo al corazón que necesita escucharla hoy. Para encontrar más hermosas historias como estas, te invito a echar un vistazo al siguiente video. Estoy segurísimo que te va a encantar.